Vamos a leer nuevamente el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Leamos desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que nuestro Señor añada su bendición a esta porción de la palabra. Hoy vamos a tratar de concluir nuestra meditación acerca del espíritu humilde. Hemos tomado como textos Mateo el capítulo 20, versículos 20 al 28, y la porción que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2. El Señor Jesucristo, instruyendo a sus discípulos en una ocasión, palabras que las registra el evangelista Mateo en el capítulo 11, versículo 29, les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh hermanos, buena falta nos hace aprender del Señor a ser mansos y humildes, pero grande falta nos hace cada día doblar nuestras rodillas, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras reacciones a veces empapadas de ira, siendo iracundos, rápidos a entrar en un estado de efervescencia en el carácter, cuando oímos o vemos cosas que no nos agradan. Conociéndonos así, grande cosa es cada día decirle: Señor, quiero ser manso y humilde, imparte a mi vida esa virtud que había en ti, siendo como fuiste manso y humilde de corazón. Es lo más difícil. Cada uno defiende su ego, cada uno enarbola su razonamiento, cada uno levanta su bandera
de que tiene la razón. Qué bien nos hace aprender, como dice Santiago, a escuchar más y hablar menos. Dicho como más claramente lo que dice Santiago en su epístola. El espíritu humilde. Hoy vamos a tratar de concluir este pensamiento con dos cositas. El supremo ejemplo, que lo tenemos en estos 13 versículos que acabamos de leer, y lo que hizo el Señor. Tenemos una exhortación preciosa en los primeros 4 versículos de este capítulo 2 de Filipenses. Una exhortación preciosa, sublime, que si lo tomáramos más en cuenta, caeríamos en menos errores y equívocos en la vida cristiana y nos iríamos amoldando, es decir, amoldando nuestro carácter a la semejanza del Señor. En los versículos 5 y 11 tenemos un ejemplo. Y en los versículos 12 y 13 tenemos el poder para hacerlo, para obedecer la exhortación y aprender del ejemplo. Nadie en la iglesia tiene el derecho de hacer algo por contienda o por vanagloria. Nadie haga algo para el Señor por contienda o por vanagloria. Nadie en la iglesia debe esperar para sí mismo una posición elevada. No quiera ensalzarse o elevarse por encima de sus hermanos. A todos nosotros nos aguarda un juicio mayor, que no errará. Hasta entonces nos convendría andar con humildad. ¿Cuál es ese juicio mayor? Es el tribunal de Cristo. Allí se va a pesar en la balanza de Dios nuestras acciones. Allí los ojos de nuestro Señor como llama de fuego van a quemar mucha de la basura de nuestras obras que hicimos como creyentes, porque tal vez muchas de esas obras las hicimos por contienda, por jactarnos, por competencia, por exhibicionismo, por demostrar que podemos más que los otros o que damos más que los otros. Sí, hermano, nos espera un juicio mayor en el tribunal de Cristo. Y ese tribunal, ese juez, no errará. Entonces me conviene hasta entonces andar aquí y vivir aquí con humildad la vida cristiana. En este pasaje que hemos leído, que es abundante en lecciones, tenemos algunas características del andar. Dije yo que nos conviene andar en humildad. Aquí tenemos algunas características de tal andar. El verso 3 dice en humildad. En el verso 2, con desinterés, no con intereses creados, intereses ajenos al reino, no, con desinterés. Y en el versículo 12, con obediencia de corazón. El apóstol tiene que hablar sobre la energía del ego, del yo. Y a fin de persuadirnos a ser verdaderamente humildes, alza delante de nuestras almas el ejemplo supremo de la humildad. He aquí, pues, hermanos, el modelo para todos, de alguien, de uno que no mira a lo suyo propio como hacemos nosotros. ¿Quién era? El que no tenía interés en lo suyo, sino en lo de los demás. Era el hombre perfecto.
el hombre perfecto, el Dios que se manifestó en carne. Esto me hace ver las alturas de donde descendió aquel que se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es lo que hizo? Se anonadó a sí mismo. ¡Qué condescendencia! Se anonadó, se despojó a sí mismo. Hacer como nacer como un niño débil. Tener por su cuna un pesebre, luego vivir desapercibido en un pueblo pequeño. Ser más pobre que las aves del cielo, ser despreciado y rechazado por los hombres, y luego morir clavado en un madero entre dos ladrones. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa de anonadarse, de humillarse, de despojarse a sí mismo! Mientras él estaba en la tierra, había miles y billones en el cielo esperando una sola palabra de él, una sola orden. Pero él se despojó de todo. Tomó la forma de un esclavo. Su vida de siervo, y esto es bueno que lo mostremos de manera más preciosa. Su vida de siervo empezó no cuando se vistió de sus vestidos terrenales, sino cuando lo hizo con su ropa celestial. Cuando se despojó de su ropa celestial y se ciñó no con una toalla, sino con la carne de nuestra humanidad. El Verbo se hizo carne. Este fue el primer acto de servicio. ¿Cómo se humilló el Señor? Leemos muchas veces en la Biblia acerca de la gloria de Cristo antes de venir a este mundo. Por ejemplo, leemos en su oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué glorias del Señor! En Colosenses, Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 17, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y declara Hebreos, el capítulo 1, versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. ¡Qué glorias dejó el Señor y se despojó para venir a este mundo! Pensemos por un momento de cómo pensarían en el cielo cuando le vieron a Él despojado de todo. Aquí en la tierra, andando, viviendo, no teniendo dónde reclinar la cabeza, siendo dueño, creador y dueño de todo, se hizo pobre. Un siervo esclavo. ¿Quién? ¿Quién se hizo un siervo esclavo? Aquel que era el creador de los cielos y de la tierra. Aquel que tenía a los ángeles por siervos. Su nacimiento, su vida y su muerte son ejemplos de la humildad y el autosacrificio. Nacer fue el acto supremo de condescendencia y morir fue el clímax de su obediencia voluntaria. Demos gracias a Dios por la exaltación que le dio el Padre que leemos en los versos 9 al 11 de este capítulo 2 de Filipenses,
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero al mismo tiempo, después de leer esta exaltación que le hace el Padre, preguntémonos a nosotros mismos si estamos dispuestos a caminar en la misma senda de humildad y sacrificio que el Señor caminó aquí en la tierra. Hermanos, vayamos a su escuela. Ingresemos a su escuela para aprender de Él. Esto es lo que nos hace falta, entrar en la escuela de Cristo y aprender para ser manso y humilde. Su sentir tiene que estar en nosotros y mostrarse por nuestra manera de vivir y andar. Como Él obedeció, obedezcamos también nosotros. Dice el versículo 13 que hemos leído, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, como el Señor obedeció, podemos nosotros también obedecer. No hemos sido dejados a seguir este ejemplo por nuestras propias fuerzas. El Señor nos pide que le sigamos, pero Él mismo nos dará el poder para hacerlo, pues es Dios quien obra dentro de nosotros, y Él nos hará en todo humildes como fue Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria al Señor, gracias al Señor, y gracias, hermanos, por prestar atención a la palabra de Dios.